Hola, yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la segunda parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Restauración del sistema a través de la nutrición y el ayuno es un tema que hoy nos trae desde Chipre Laila Edward, y es una persona que estábamos esperando. De hecho es la última conferencia de esta segunda tanda de nivelación, en donde ya tenemos al aire 72 temas, opciones, metodologías de procedimientos vibracionales que son la base de lo que es la medicina preventiva del futuro. Laila es llamada el Master of Joy, esa maestra del disfrute, y es una mujer no solo bellísima, inteligente, sino muy, muy exótica. Laila, bienvenida, muchísimas gracias por estar presente. Gracias a ti, Luz del Mar, qué bella bienvenida y qué bella sonrisa. La verdad que también nuestra conversación tan agradable, tan profunda, y todos estamos bien interesados en lo que estamos compartiendo en estas conversaciones online, donde gracias a personas como tú que nos dan la oportunidad de expresar y de expandir nuestra experiencia para que llegue a muchísimas personas. Mi tema, a ese tema de los tantos que yo trabajo, me gusta mucho porque es básico. Presentándome, yo empecé mi trabajo personal en los mediados, casi tardes 20, que empecé con mis meditaciones y empecé a hacer trabajo de respiración consciente y conectada, y en eso había muchos temas que a mí me llevaron a seguir escogiendo mi pensum para mi educación libre, y desde esa respiración consciente y trabajo con la energía, que por supuesto se llamaba Reiki, se sigue llamando Reiki, pero hay muchísimo más trabajo de la energía, abrió toda una puerta para mí que fue la de facilitación de partos, porque en aquellos años entendí lo importante que era la facilitación de partos. Eso viene después de yo haber intentado estudiar, esperado cupo para estudiar odontología, pero luego se convirtió en otra carrera, y total, lo único que fue atractivo para mí, para quedarme en aquel momento, fue el estudio de la psicología. Pero gracias a ese estudio de la psicología es que se hace el jump, ese salto a lo que es la mente humana, el sistema humano, y de ahí viene la respiración, que es tan básica para nosotros, y a veces nuestra respiración va mermando a medida que nosotros vamos creciendo. En vez de ser al revés, la respiración debería ser cada vez más plena a medida que sabemos, pues no. Es plena cuando estamos jovencitos, merma a medida que crecemos, y luego, como no es que se apaga, pero se hace corta a medida que somos mayores, hasta que entendemos la necesidad de ella. De ahí paso a ese punto tan importante que es la facilitación de partos, porque entiendo la dinámica de ese nacimiento, de la importancia del nacimiento, de esos 9 meses y de los anteriores meses cuando quieren crearnos y cuando nosotros queremos crear a otros seres. Ese es un tema súper fabuloso para otra conferencia. De ahí continúo en el trabajo de lo que es el pensamiento, porque entiendo cómo el pensamiento puede crear mi día o puede destruir mi día, cómo el pensamiento puede expandir mi vida o puede limitar mi vida, cómo el pensamiento puede alegrar mi día o hacerme sentir miserable. Por lo tanto, me sumerjo en el tema del pensamiento y no me quedo en la mente, sino que ahí seguimos profundizando un poco más hacia nuestras funciones cerebrales de que nos van a apoyar
No es algo intangible, pero también es algo tangible. Y continuamos. Ahora, cuando sigo sumergiéndome en lo que es nosotros, nuestra humanidad, por supuesto llega a mi vida el humanismo sanador y con esta pasión me sigo sumergiendo en los años de la medicina tradicional china. Y de ahí, lo importante de eso es algo que dijo uno de mis profesores. No es la idea de que yo me conozca todo lo que se creó hace 8,000 años, pero sí conocer dónde buscar esa información y estar al día para identificar esos temas y saber dónde ubicarlos para las actividades que se vayan a hacer o para las diferentes situaciones que presentemos. De ahí continuamos porque sabemos que nosotros vamos a seguir creciendo, por lo tanto entra la programación neurolingüística porque volvemos a ese centro de operación y quiero saber más del tema. Y como nosotros nacemos como facilitación de partos, me viene la sensación de que muchas personas trabajan hacia la inmortalidad física, la cual yo respeto los grupos, pero yo no he conocido a nadie mayor de 105 años. Eso es una longevidad interesante para nuestros días. Sin embargo, me formo y me sumerjo en lo que es la vida y la partida, la bienvenida y la bien ida. Y los dos se hacen como un círculo. Y quizás no te mandé mi logo, pero en mi logo tú vas a ver un círculo, porque eso es para mí, es un nacimiento hacia el vivir y es un nacimiento hacia el bien morir. Y mientras vivimos hacia ese círculo, pues en este between trabajamos todas estas muchas otras disciplinas. También me di cuenta del por qué entro yo a estar interesada mucho en la nutrición, porque toda la vida, bueno, venía bien en lo que se pueda, estoy hablando del cuerpo y de la salud, pero a los 12 surge un intercambio en mi crecimiento y mi cuerpo varía, el tamaño de mi cuerpo varía. Y luego ya es como si yo hubiera perdido no sé si fuera el control o el conocimiento. Cuando todo venía bien, yo no tenía que estar tan consciente de qué es lo que como, qué es lo que no como, qué es lo que... Ya a estas alturas, ya a los 14 años, en una consulta médica, el médico me dice, tu colesterol está en 400, a los 14. Y en ese momento me dice, tengo que medicarte. Y yo le pregunto, ¿por cuánto tiempo? Me dice, para el resto de la vida. Digo, ¿qué? ¿Voy a tomar una pepa el resto de la vida? Es imposible. Me dice, sí, tienes que hacerlo. Porque viene de tus genes. Tu madre lo tenía, tu padre lo tenía. Tú misma lo creas. Y yo realmente me rebelé yo no quiero depender de una pastilla. Yo estoy bien para tomar un tratamiento, pero no quiero depender de una pastilla. Eso en aquel momento pues me abrió un poco, claro, estoy muy joven para indagar mucho por mi parte. No teníamos a Google en aquellos años, pero teníamos muchos amigos médicos. Hice un espacio de tiempo de un tratamiento de vegetariana. Me fue muy bien. Y pudieron quitarme la pastilla. Y ahí yo tenía que responsabilizarme. Hoy en día digo, sé que yo produzco mi colesterol y también entiendo cómo funciona mi sistema, porque se regenera constantemente. Por lo tanto, si yo produzco algo, mi sistema produce algo, mi propio sistema va a saber lidiar con ese algo. Mi responsabilidad es no traer de afuera hacia adentro, porque luego de repente mis células no saben cómo trabajar con lo que viene de afuera y puede ser demasiado, pero con lo que ellos producen yo estoy tranquila. Por lo tanto, hoy en día yo no estoy medicada, hace muchísimo tiempo que no estoy medicada,
Y al igual de esa forma se trabajó fue con los alimentos. Por lo tanto, la nutrición llegó a mi vida en un momento muy joven. Quizás algunas otras personas han tenido la suerte de despreocuparse del tema hasta que algo llegó a sus vidas ya de grandes y desde ese momento empezaron a cuidarse. Pero yo aún tenía 14. Empezó el problema desde un poquito antes. Pero eso también me abrió la responsabilidad en mi propio cuerpo. Y el aprendizaje, nosotros tenemos hoy en día tantos nombres de diferentes metodologías de nutrición. Y cada día alguien que ha estudiado saca otro título y ahí estamos haciéndolo. Entonces no quisiera llamarlo dieta para rebajar, pero la dieta de lo que es nuestra comida cotidiana. Y hay personas que sí les gustaría hacer cambios. Ahora, ¿por qué yo elegí este tema de hoy? Porque gracias a la nutrición no solamente he podido trabajar con el colesterol que mi cuerpo crea y con mi conciencia de no integrar nada de afuera, pero también la nutrición me sana ciertas cosas que van apareciendo en mi cuerpo. Como por ejemplo, hay ciertos lugares en el cuerpo que pude ver hace pocos meses, pude ver como vamos a llamarle al estilo venezolano, como un crecimiento como una pelota de este lado, que no pertenece a la estructura humana. Es algo extraordinario. Por supuesto, la toco, no duele. Pregunto, me dicen, no, eso es normal, a todo el mundo le sale, es la edad. Y yo, ¿pero por qué la edad? Porque el año pasado, que también tenía edad, no me salió, porque este año sí me salió. Todavía no he cumplido el otro año. Pensándolo así, seguí averiguando y hablé con una profesional que es muy amiga nuestra y a la vez está entrenándose con nosotras en la parte de respiración consciente, etc. Y me dice, esto parece ser exceso de proteína. Cuando yo me siento a ver qué yo estoy comiendo, pues sí, estaba introduciendo una cantidad extraordinaria, deliciosa, porque aprendí a hacer una comida con puras semillas, que no llevaba harinas, que no llevaba azúcares, puras semillas. Y me imagino que me gustaron tanto y yo comí un poco más de la cuenta y el cuerpo pues tenía que expresar o me tenía que avisar. Detente, es mucho para tu sistema. Cuando yo hago esa reflexión, varío mi nutrición, puedo mostrar la muñeca y no tengo ningún crecimiento extraordinario. Entonces, mucha gente podemos llamar a esto milagro, y pues sí, milagros estamos viviendo cotidianamente, porque ya al abrir los ojos, qué milagro tan maravilloso cada mañana. Y qué milagro poder masticar, y qué milagro poder tragar, y qué milagro poder pensar. Sin embargo, la nutrición va a tener que ser nuestro primer acceso a nuestra medicina. Entonces, lejos de ser nutricionista, yo creo que soy experta en nutrición por todos los cambios que yo he visto en mi cuerpo y puedo seguir mencionando. Ahora, estos han sido durante la vida. Yo hablé desde los 14 aproximadamente que cambié el estilo de nutrición y a lo largo he ido cambiándolo. Pero también muy joven, cuando empecé en 1990, escuché la palabra ayuno que no venía de parte de las religiones. El ayuno musulmán que pueden hacer durante un mes o el ayuno cristiano que hacen por 40 días de no comer hasta las 12 del día, o el ayuno que hacemos antes de una ceremonia de medicinas espirituales, o el ayuno. Hay tantos diferentes tipos de ayuno y hoy en día se está hablando también lo que es la nutrición acompañada del ayuno no es intermedio, como intercalado. Por ejemplo, durante 8 horas comemos, 16 horas ayunamos. Y hay personas que hacen
7-17, o comen 2 días, ayunan un día. O, ahora, los ayunos sí es importante, muy importante aclarar aquí algo, porque hay ayunos que son suaves y fáciles de llevar a cabo, pero no es justo que el cuerpo tenga ese shock. Los ayunos, al igual que todas las cosas que vamos aprendiendo, tiene que ser en ascenso y entrenar al cuerpo para que no haya ese susto de nuestro sistema de guardar extra porque en qué momento se le ocurre a esta persona dejar de comer. Entonces no es solo dejar de comer, es ir entrenando al cuerpo a disfrutar de lo que comemos sin tener la necesidad, pero de disfrutar. Entonces los primeros ayunos que aprendí a hacer fueron con jugos. Me dicen, escoge el jugo que tú quieras y por una mañana tomas ese jugo y luego, ok, comes normal. Por unos meses pude hacer eso y luego la persona ya en ese entrenamiento, si alguien está interesado en pasar a practicar, no es nada nuevo el ayuno. A veces me llegan personas, me dicen, Laila, no puedes creer, hice algo que nadie había hecho antes. Y yo digo, ¿y qué será? Me dice, llevo 3 días tomando agua. Y todavía hay seres que piensan que nadie antes había hecho eso. Solo es muy simpático que no cada uno de nosotros cree que nadie más ha hecho. Nosotros estamos aprendiendo de otros. Todos nosotros que estamos dando un conocimiento, lo aprendimos en algún lugar. Y lo agregamos con nuestra experiencia. Y hay personas que agregan a eso lo que van canalizando y hay otras personas como yo que escucho mi intuición. El día que yo te hablé, yo estaba dormida porque tenemos 8 horas de diferencia en horario. Y lo primero que me vino a la mente fue Luz del Mar, Colombia. Me desperté y vine a mi computadora. Y ahí terminamos de hacer todo y volví a dormir. Yo puedo tomar ese pensamiento como, ay, no estoy pudiendo dormir, o puedo tomar eso que pasó como la intuición de que ahorita hay que hacer algo. Si yo no discuto conmigo, me hago caso, me respeto lo que estoy percibiendo, va a hacerme bien a mí y me va a permitir luego ir a dormir y descansar en paz. Entonces, cuando llegue el momento, podemos hablar de diferentes tipos de ayunos que he experimentado, desde los más sencillos de comer una fruta al día, la misma, y los siguientes días no, como otra vez haber escuchado que el tomar durante 15 días jugos de zanahoria solamente puede hacer al cuerpo una restitución de ciertos aspectos que hacían falta, si fueran minerales, si fueran vitaminas, si fuera como una detoxicación. Entonces, esto fue interesante en su momento y lo que yo recuerdo que pasaría con la persona que lo hace es que tus sentidos se exacerban de alguna manera o simplemente se hacen normales. Por lo tanto, aunque yo estaba tomando jugos de zanahorias, podía cocinar para 20 otras personas, porque desde siempre hemos tenido grupos, y saber cómo tú misma estás haciendo ese gesto, si hace falta sal, si hace falta aquí pimienta, no hay que probar, porque tú empiezas a saborear con tu olfato, con el resto de tus sentidos. Ya no hace falta probar ese pastel que estás preparando para el grupo, porque según te suena el horno y lo que está pasando dentro del horno, sabes que le falta un poco menos o un poco más. Entonces, estos 15 días hicieron maravillas en mi cuerpo y yo entiendo que no es para vivir tomando zanahorias todo el tiempo, porque todo en exageración, en exceso, puede desbalancearnos y nosotros no necesitamos ir hacia el desbalance, porque hay que escuchar al cuerpo en esto, pero era
años de experimentos. Tal experimento, luego algo había escuchado de todas las uvas, de las semillas de uvas, de no solo lo exquisito, sino lo necesario para el cuerpo. Y se recuerdo haberlo hecho quizás con mi hermana o con alguien, estando en Venezuela, 51 días de comer uvas, desayuno, almuerzo y cena. Y sentir qué pasa con la piel, qué pasa con la mirada, qué pasa con el olor que emanas, qué pasa con tus pensamientos, qué pasa con tu foco, qué sucede con tu tiempo. No es solamente comer o dejar de comer, es el estudio que hacemos de identificar cómo me estoy beneficiando lo que estoy haciendo o cómo me está dañando lo que estoy haciendo. Los ayunos, yo no diría que son para todo el mundo. Antes de yo entrar a un ayuno, me hago un examen, porque si yo estoy teniendo un desequilibrio en algún lugar, yo sin saberlo, entonces imagínate hacer un ayuno sin haberte estudiado. Eso quiere decir que aunque yo quiera hacer experimentos, necesito ser responsable conmigo misma y cada uno de nosotros en esta misma manera. Ahora, el cuerpo en su tamaño, por supuesto, en algunos ayunos disminuye, en otros ayunos aumenta, en alguna nutrición se balancea, en otra nutrición se inflama y en otras nutriciones se balancea de nuevo. ¿Podría yo saber cuál ha sido como el más fuerte ayuno que pude haber hecho, que lo recuerdo? Sin embargo, hubo un antes y un después de ese ayuno. Después de haber leído un libro de una persona muy conocida, creo que era más conocida en los tempranos 90s, de australiana que se llama Yashmun He. Escribe un libro que se llama Vivir de la Luz. Entonces, en inglés creo que es Living in Prana o algo así. Cuando lo leo, hay una propuesta de un ayuno y que se veía muy drástico. Pero al conocer a alguien que lo había hecho, me asesoré porque, como dije, hay que ser responsable con la salud de uno mismo y no dejarle toda la responsabilidad luego que yo cometo un error al médico que me repare. El médico tiene que ser mi compañero en lograr lo que yo necesito, pero el médico no debería tener toda la responsabilidad de arreglar lo que yo he dañado. Entonces, y de ahí, por supuesto, luego quizás mencionaremos muchas medicinas complementarias donde los dos somos responsables de la salud. Ese ayuno proponía lo siguiente: no comer, no tomar agua. Y por supuesto que un ayuno así no se puede hacer si tú estás hablando, porque para hablar necesitamos humedecer nuestro paladar y tener la humedad de que la lengua pueda jugar dentro de nuestra boca. Entonces lo acompañé de 7 días de silencio. ¿Y qué es lo que vas a hacer si no comes, si no bebes y si no hablas? Tienes que nutrirte de algo. Entonces me nutría de meditación, me nutría de mantras, me nutría de oración y me nutría de quizás un baño y de un baño de sol, pero con la responsabilidad de ir estudiando qué está pasando en mi cuerpo día 1, día 2, 3. El cuarto, en mi caso, fue el más difícil y es lo que yo había leído, que mucha gente se rinde en ese momento por sentir la weakness, la debilidad en el cuerpo. Yo sentí la debilidad en el cuerpo, pero como no somos solamente cuerpo, también somos mente, y identifiqué, hice una reunión conmigo. Puedo pararlo aquí, no tengo que darle cuentas a nadie, puedo seguir un poco más a ver qué sucede. Y
Y mi reunión, mi diálogo interno, me permitió seguir un poco más. Estas sensaciones pasaron en el día 6 y en el día 7 estaba perfectamente. Sin embargo, cuando vine a pedir agua, quería agua de coco, quería decir eso. Quiero, en el momento que hice, la lengua se quedó pegada al paladar, entendí, no hay humedad. Por lo tanto, escribí y rompí mi ayuno con agua de coco. Y luego había una continuidad, otra semana de jugos diluidos, otra semana de líquidos, sopas, etc. Esas 3 semanas, esos 21 días, podían llevarte a vivir una vida de ese estilo. O lo que cada quien decide. Como yo soy buena cocinera, entonces decidí volver a la nutrición de masticar, no solo de tomar. Lo bonito del antes y después de ese ayuno, Luz, fue que siento que disfruto el nutrirme, pero el cuerpo tiene la capacidad, si no hay algo que a ti te atrae, no te conformes. ¿Sí? Entonces, si un día yo no quisiera comer harinas o pan dulce, por ejemplo, que puede ser muy sabroso con café con leche para algunas personas, si yo no quisiera comer eso y es lo único que hay, pues yo respiro, medito, repito mantras hasta llegar al momento donde consiga lo que sí quiero comer. Entonces, eso me dio la fortaleza interna que antes no tenía, de no rendirme ante el hecho de que tengo que comer lo que sea. No tengo que comer lo que sea. Te veo ocupada, te veo mirando, te veo haciendo interesantes gestos, tomando notas. En cualquier momento, si te gustaría agregar, te gustaría preguntar, te gustaría, porque hay un montón de experiencias de ayunos. Qué hermoso. Recuerdo otro ayuno que también tuvo muchos ayunos tenían un antes y después, porque el ayuno en sí, que fue el tema que quise hablar hoy, de restaurar el sistema a través del ayuno. Por ejemplo, es muy común que nos dé gripes de vez en cuando. Dice la gente, es muy común. El que no le da gripe, que qué raro. A veces podemos pasar 2, 3 años sin gripes. Sin embargo, cuando da una gripe, yo siento, yo he visto, yo he experimentado, yo he apoyado a personas a retirarnos un poco, a quedarnos con nosotros. Porque yo imagino que la gripe se da para un descanso. Entonces yo no descanso comiendo o yo no descanso yendo a restaurantes o cocinando. Creo que descanso más acostada, preservando mi energía, estando en silencio y ayunando, dando espacio, dando tiempo a que mi cuerpo se restaure. Porque una cosa es segura, es que nosotros, seres humanos, constantemente estamos en restauración. Sabemos que algunas células se restauran rápidamente, como puede ser el hígado, la piel. Y sabemos que otras células se pueden tardar muchísimo, pero se restauran, y eso está comprobado, que son las células cerebrales. Antes se creía que no, pero hoy en día ya no hay duda que sí. Y lo podemos saber porque anteriormente había un dicho que decía, loro viejo no aprende a hablar. Pero hoy en día vemos que loros viejos aprenden a bailar, a hablar idiomas nuevos, aprenden formas, carreras. Entonces ya está demostrado, científica, emocional, mental y espiritualmente, que la vejez no es lo que interrumpe, sino nuestra manera de cuidar de nosotros, de nutrirnos. Y el nutrirnos
como ya yo clarifiqué al inicio, no es solo qué como, es qué como, qué pienso, qué permito que entre a mi sistema, qué tanto amor permito que entre a mí, qué tanto abrazo me permito dar, etc. Ese otro ayuno que me gustaría comunicar y es el que hice, bueno, en Venezuela tenemos un estado, tenemos una ciudad que se llama Cumaná y en ella vivía un médico complementario bien profundo en su trabajo y se llamaba Kesha Babat. Él promovía mucho el ayuno con líquido, pero con agua de mar. Y yo, como estaba álgida de más experiencias, entonces dije, este yo no lo he probado, pero más que no lo he probado por solo probar o no lo he probado por déjame experimentar qué pasa en el cuerpo, qué pasa en el cerebro cuando ingieres agua de mar, agua con esa densidad de sal, aunque sea marina, aunque bien. Y sí, definitivamente, en ese aspecto vi que también la psique se movilizaba. Es diferente solamente a si me duele un lugar o me duele otro. Estamos hablando ahora de ya otra área de mí misma y la psique se involucra en ese tipo de ayunos. Hoy en día no hago así ayunos tan, ¿cómo puedo llamarlos? Profundos o largos, porque estos me parecieron extraordinarios y yo quería aprender más sobre nuestro cuerpo humano, porque he tenido amigos, clientes, estudiantes, biólogos, médicos, etcétera, y cuando tengo ese tipo de interés, yo por supuesto que se los comunico porque admiro también mucho los estudios complementarios, alternativos, alopáticos, ayurvédicos, nómbralo que admiro todos esos estudios porque alguien en la vida los va a poder utilizar y le va a servir a alguien. Entonces yo comunicaba a estos amigos biólogos o clientes y a veces me pedían, por favor, no lo hagas. Porque me daban la explicación, qué podía pasar en mis neuronas, qué podía pasar aquí. Y científicamente puedo entender qué fue lo que se estudió. Pero nosotros no sabemos cómo va a reaccionar cada cuerpo. No todos somos iguales. Y por esa razón, cada vez que alguien de nuestro público, que es muchísimo, que está escuchando cada una de nuestras conferencias, siente curiosidad o siente un llamado, porque creo que los ayunos no son una moda, creo que es un llamado de este sentir. Entonces ya decimos que necesitamos averiguar, examinarnos, etcétera, y hacerlo de la mejor manera posible para salir aireados y salir bien para poder compartir. Porque si yo salgo mal, ¿qué puedo yo enseñar? No podría enseñar. Es ese trabajo. Otro ayuno es que es bueno, todo necesita un ayuno. Para tomar las medicinas espirituales y hacerlos, necesitamos un ayuno con frutas, con comidas ligeras, o los ayunos que se hacían, que yo hacía a nivel de la macrobiótica, que tenían que ver con el arroz integral, que tenían que ver con esos nutrientes que no son agua, no me pedían líquido, no permitía la fruta. Entonces, yo, para yo poder creer lo que yo estoy hablando, tenía que vivir todos esos años experimentando, viviendo, aprendiendo conmigo misma y de todo lo que, por supuesto que hay muchos más ayunos que fueron hechos. Y hoy en día, ¿cuál estoy practicando? A mí me gusta cenar aproximadamente entre las 6, 7 de la tarde o de la noche en algunos países, y de ahí hacer las 16 horas y a la siguiente mañana, después de alguna actividad, alguna cosa, comer a las 10, 11 de la mañana. Por supuesto que eso es una cotidianidad. No quiere decir que soy rígida y si no es así, pues no soy feliz. No, porque si tenemos amigos españoles,
nosotros sabemos que nuestros amigos españoles vienen comiendo como a las 11 de la noche. Y si estás invitada a una de esas cenas, pues por supuesto que eres flexible y te abres y comes a las 11 de la noche y no hay ningún problema, porque el cuerpo es muy inteligente y cada una de nuestras células lo es. Se va a ir adaptando, pero nuestro compromiso con nosotros mismos es eso, es mantener un balance y tener alguna cotidianidad. Entonces ahí viene. Y vamos a ver con las preguntas qué más aparece y qué más podemos compartir. Es un tema amplio, álgido, no fácil para todo el mundo. Y a medida que hemos hablado, que has hablado, he tomado nota de algunas cosas que me gustaría ampliar. Hablaste de cuando empezaste a buscar tu pensum, estabas buscando ese tipo de cosas, dijiste que el pensum para la educación libre. ¿Qué quieres decir con eso? Educación libre, porque yo estuve esperando un cupo en la universidad en mi juventud, porque que quería estudiar odontología. Pero al no salir eso, hubo un poquito de confusión. Oh my God, ¿y ahora qué quiero? Bueno, como tenía tanta amplitud, entré a estudiar lo que sea que salió. Viajé, estudié inglés, salió una carrera de administración empresarial. Entonces, cuando yo empecé administración empresarial, digo, ¿qué hago tan lejos de lo que yo quería? Sin embargo, me sirvió mucho. Pero de ahí no seguí para graduarme, me faltaba un trimestre, ni siquiera un semestre. Me gané muchos enemigos cambiando de carrera porque me tildaron de irresponsable y cómo es posible que yo haga eso. Porque no me gradúo y luego me mudo. Y yo dije, ¿y para qué? Y me mudé a estudiar psicología. Cuando en la psicología querían darme algunas, lo que llamamos horas acreditadas, eso fue en los Estados Unidos, querían darme finanzas, economía, etc. Yo lo había hecho cuando estudié para hacer bienes y raíces. Entonces les mostré mi acreditación, hay que presentar exámenes. Me dicen, no, lo tienes que volver a hacer. Y yo los miré así, les digo, no, yo no lo tengo que volver a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Así que me quedé en el college, estudié todas las psicologías, la psicología infantil, la psicología general, etcétera, y no hice las que ellos necesitaban para certificarme. Le dije, no te preocupes, a mí me interesa el conocimiento, no me interesa la certificación. Y cuando me mudé, ya salí, ahí empecé a elegir, como lo llamé, mi pensum. Por lo tanto, estudié Reiki, estudié respiración consciente conectada, estudié pensamiento creativo y cómo transformar el pensamiento limitante. Vino la psicología transpersonal, vino la psicoterapia positiva, vino tantas otras talleres y conocimiento. Mucho de lo que he estudiado no lo he aplicado, pero eso también pasa en las universidades. Tú estudias muchas materias que tú no aplicas. Y en la vida tuve mucho llamado a hacer diferentes tipos de formaciones que tomaban 1 año, 2 años. Y estuvo bien que las tomara, aunque yo no las practicara, porque supe quién estudió conmigo y supe quién iba a seguir. Por lo tanto, cuando me tocaba remitir a alguien a hacer un trabajo de esa índole, yo sabía a quién remitir. Entonces considero que todo lo estudiado fue necesario, aunque no haya sido aplicado. Entonces me gusta mucho y me he ido formando y considero que me he hecho una carrera sumamente interesante porque lo veo a través de mis clientes y de los estudiantes que hay una riqueza de conocimiento que me hicieron bien a mí y les está haciendo bien a ellos. Y tenemos estudiantes desde médicos, ingenieros, profesores, nadadores, músicos, hay de todo tipo. Entonces, todos merecemos recibir una educación y el pensum sigue.
yo no me he rendido, ahorita estoy estudiando turco porque los idiomas entran en el pensum para poder llegar a más personas. Por lo tanto, con el español llego a muchas personas, aprendí inglés, llego a muchas personas. Hace 4 días estaba en Líbano por casi 20 días y llegué a muchas personas porque hablo el árabe. Y bueno, espero aprender el turco y eventualmente los que vengan necesarios para seguir compartiendo, ofreciendo, enseñando y aprendiendo. Ese es mi pensum. Y pregunto porque es parte de la propuesta del Congreso romper el sistema obsoleto de la educación a nivel mundial. De hecho, en la primera etapa del Congreso de 36 conferencias, ahí hay 2 conferencias de mujeres que desescolarizaron sus hijos y son hombres que, yo diría niños, que a los 22 años uno es máster en todo lo que es música y se mueve solo ya por el mundo con unos talentos y unos dones y vive independiente, mejor dicho, esa educación libre, guiada por nosotros los padres, ¿no? Los tutores que los podemos permitir apoyarlos. Y la otra es un niño acaba de cumplir 15 años, estuvo en Dubái en un grupo de música, la percusión es su lema, y entonces poder permitirle a nuestros hijos salir de ese sistema que involucra muchas cosas que no les interesa. Ahora posiblemente les interese y lo van a tomar durante su vida. Porque los estudios libres en mi mente son súper bienvenidos y conozco muchos que pueden ayudar a. Sin embargo, necesitamos trabajar con los padres porque todavía hay ciertos padres que le dejan la responsabilidad a la escuela y aún no están listos. Entonces, al tener oportunidad de tener escuelas Waldorf, por ejemplo, o escuelas de educación en casa, que solamente tienen, si quieren presentar exámenes, y escuelas, lo que me gusta es la variedad para que depende de lo que tú sientes, eres, crees, tu nivel de crecimiento, tengas la oportunidad. Porque imagínate si ahorita, en este momento, tuviéramos el poder de cambiar el sistema educativo y fuera educación libre, hay muchos padres que se quedarían, pero así, no sabrían qué hacer. Entonces, me gusta mucho que estamos, no introduciendo, yo creo que eso ha sido, ya está, pero estamos apoyando que crezca, y más, y más, y más. Pero seguimos, que la variedad todavía hace falta, hasta que el nivel de concientización sea un poco más elevado, ¿te parece? Claro. Y viene ahí en este momento Jürgen Klarik, o Klarik, es que viene también liderando un movimiento que él no quiere que sus hijos estudien ese sistema, y pues ninguno lo quiere hoy en día. 25 años desde que nace, y todavía a los 25, 30 años está terminando carrera para salir a ser desempleado. Imagínate, 25 años al talento de sus dones, de esas facultades que trae propicia, pues una bendición. El tema siguiente, Laila, que me parece importantísimo, y es que estamos hablando de una nueva humanidad, y hay el cuento del parto. Las mujeres, nuestras niñas de hoy, van a ser las sembradoras de esa humanidad que viene. Pero también veo que a través del proceso de la vida, en esta parte médica, uno le programan la hora de la cirugía, le sacan el muchachito antes, después, o sea, el médico determina qué tan maduro está ese proceso y se ha roto ese proceso natural de cuando la semilla y el fruto está listo, se cae del árbol. Hoy en día eso ya no funciona, entonces hablemos un poquito de ese tema, por favor. Sí, eso fue lo que me llevó a estudiar un poco lo que es la facilitación de partos. Y ese es el tema fascinante, donde en algún momento de la vida la mujer perdió el poder sobre su parto, o quizás perdió el contacto. ¿Ok? Yo no puedo generalizar porque todavía hay muchas mujeres que están pariendo natural, que tienen sus orgasmos en el momento de parto y que la naturaleza
puede ser que están pariendo en los ríos, o estén pariendo en el mar, o estén pariendo de manera natural, pero lo que nos lleva a ser facilitadores de partos y que lleva a que haya muchos institutos, centros de parto natural, y que tengamos un poder de estar en clínicas privadas, pero también de estar en hospitales. ¿Es mayoría? No. Siento decir que aún no es mayoría. Hay ciertos países que sí, pero sabemos que la cesárea es la que había estado ganando en esa carrera de traer niños al mundo. Pero sí veo el seguir concientizando. Entonces, en Chipre hay un grupo muy hermoso de personas que ya están siendo conocidos, y es todo pro parto natural. En Venezuela teníamos 2 o muchos más institutos, pero 2 eran grandes, por lo menos en la ciudad de Caracas, y están continuando. Y la idea de eso, más que hablar con las chicas que están pariendo, es hablar con la pareja que está pariendo y a la vez con los médicos. Entonces, yo creo que este tema nos toca a ambas, porque yo me entrené totalmente en ello hace un montón de años, que podrían ser 15 años hace, o quizás un poquito más, y cada vez que tengo oportunidad, aunque no estoy mucho en los quirófanos hoy en día o en las salas de parto hoy en día, pero sí estoy con las personas que están embarazadas, de que ellas puedan volver a defender, a rescatar su derecho a hacer preguntas, su derecho a pedir al médico, su derecho a elegir a la clínica, que quizás yo me estoy viendo con alguien que en su clínica no hay una sala de parto natural. Y cuando hablo de natural, no tiene que ser precisamente en agua o precisamente guindada de alguna cosa. Quiere decir natural es que a ti no te obliguen a acostarte si tu cuerpo requiere de caminar o de gatear o de estar echado sobre los cojines o de estar descansando espalda con tu pareja, o quizás tomarte un baño mientras estés en tus horas de parto. Y a veces pensamos que son horas de parto y pueden ser 2 horas de parto, mientras que otros pueden ser 25 horas de parto. Entonces no hay nada específico, pero lo que estamos trabajando es en rescatar, en que la persona tiene derechos y que se rescaten su propio poder sobre su cuerpo y su decisión en cómo hacerlo. Y cuando le están proponiendo una cesárea, por supuesto tener puedo decirlo a lo venezolano, tener el guáramo de decir, pero ¿por qué me estás proponiendo eso? Si yo no lo estoy pidiendo. Porque a veces yo sé de personas, no, he escuchado de personas que quieren que su hijo tenga un signo Virgo porque son muy organizados y, ¿verdad? Y que nacerá entre estas fechas. Eso es muy duro para el bebé, porque sabemos que el momento del nacimiento es base para nuestras relaciones. No solo relaciones con parejas, sino en la vida. De cómo vemos la vida, de cómo crecemos, de cómo el pensamiento se hace, porque en este momento donde no hay verbo, el pequeño o la pequeña que están haciendo, depende de cómo está sucediendo, inmediatamente tienen pensamientos. Tienen una marca que eventualmente se puede transformar, es que quién va a saber qué es, hasta que estas personas empiecen a trabajarse. ¿Y cuántos de nosotros vamos a ir a trabajarnos porque sabemos que queremos librar los pensamientos que tuvimos en nuestro nacimiento? Entonces, esto es un tema fascinante de hacer un llamado a las parejas, siquiera antes que estén casados, para tener un embarazo, quiere decir una relación consciente, no solamente que salí a un bar, me emborraché, vine y estoy así como prendido y contento y saludable en ese momento, entonces quiero tener una relación. No, también cuando quieres procrear, tener la claridad y la salud y la presencia y la energía. Entonces, desde este momento, con los 7 meses, 9 meses de embarazo, más el parto,
más ese contacto inmediato, porque cuando estamos en partos naturales, tiene que haber ese bonding. Por lo tanto, el médico, la facilitadora de partos, los niños, todos salimos y dejamos a los tres cuando hay tres. Cuando hay la madre y el bebé solos, pues ella escogerá si quiere estar con alguien ahí, pero ella puede hacer el bonding con su bebé, porque a veces sí hay una pareja y hay un bebé, pero a veces hay una madre y hay un bebé. Entonces, todas esas situaciones se pueden dar y hay que estar listos para todos. Todas las situaciones pueden ser maravillosas si estamos presentes, conscientes y, sí, la palabra sería consciente de lo que está pasando y de lo que queremos para nuestro bien y para este bebé que están haciendo. Qué bueno. Que son los que van a hacer esos cambios también. Claro, claro. Y me gusta que involucres la pareja, lógicamente, porque pues pienso que esa nueva humanidad, bueno, todo trae sus cambios, ¿no? Pero creo que por la naturaleza, y si lo vemos en todas las especies, está la pareja como tal. Es un proceso que, bueno, con tanta tecnología, vamos a ver en qué terminamos. Hablaste del pensamiento, vamos aquí a la mente, que dices que con ese pensamiento podemos crear, podemos expandir, disminuir, podemos crear, pero también podemos destruirnos. Y ahí vamos al poder de la mente. Enséñanos, por favor. Sí, yo creo que la mente en sí es poderosa, porque está en una vibración súper elevada y a veces, bueno, como los científicos nos dicen, que nosotros no usamos la capacidad de nuestro cerebro. Y yo estoy fascinada ahorita siguiendo las noticias sobre una robot que se llama Sofía. La verdad que a mí la Sofía me cae muy bien. Divina. Me gustaría invitarla a alguna de esas conferencias, porque me cae bien su honestidad. No puede mentir porque es una máquina. Nosotros, al no ser máquina, pero somos esos seres perfectos, pero podemos sentir. Desafortunadamente podemos mentir. Afortunadamente podemos ser honestos. Desafortunadamente podemos ser deshonestos. Entonces, en nosotros existe una gama que aún no ha habido laboratorio que pueda imitar. No ha habido inteligencia artificial que pueda hacerlo. Y digo desafortunadamente porque, bueno, todavía seguimos sufriendo de la política y seguimos sufriendo de otras cosas que están sucediendo en el mundo, ¿ok? Pero también estamos muy bendecidos con todo lo que se está creando y con todas las expansiones y aprendizajes que estamos teniendo. Entonces, volviendo a nuestro cerebro y las funciones que tiene, que aún nosotros no tenemos el acceso a usarlas totalmente, sin embargo, la mente no es tan tangible, no la puedo tocar, pero es la que puede hacer de mi vida algo diferente. Y ese es ahí donde nosotros vamos a poner. Mucha gente me pregunta, ¿y tú estás así todo el tiempo así contenta? Digo, bueno, claro que no, porque yo leo libros que a mí me hacen llorar, yo leo noticias que a mí me hacen doler. Pero yo elijo estar en el dolor todo el día. ¿Me sirve a mí estar en dolor todo el día? ¿Le sirve al que está a mi lado estar conmigo, yo en dolor todo el día? Y ahí nuestra concientización y nuestro aprendizaje en cómo podemos accesar otras sensaciones. ¿Cómo puedo yo hacer otra actividad que pueda elevar o que pueda variar mi estado de ánimo? Que pueda cambiar o transformar. Yo prefiero más transformar que cambiar, creo que son sinónimos, pero transformar se lleva un tiempo. Hoy aprender algo de ti y decir que me gusta tanto y luego pretender hacerlo si yo no lo practico. Mucha gente se maltrata diciendo, pero si yo conozco esa información,
¿por qué sigo sintiéndome tan mal? No es suficiente saber la información. Necesitamos la práctica para que yo tenga una explicación que a veces aclara a algunos clientes en que si nosotros tenemos esta célula inteligente, que ella se está duplicando diariamente, y la que dio a luz 2 murió, ahora tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo de nuestra materia que ya no nos sirve, y lo hacemos a través del sudor, las lágrimas, los mocos, los cabellos, las uñas, etc. Si yo no estoy haciendo ninguna variación en mi vida en este momento, la nueva inteligencia va a ser la misma de la anterior. Pero si yo, porque ni tú ni yo sabemos en qué momento estamos reproduciéndonos, ahorita mismo está pasando algo dentro de mí y dentro de ti y de los que nos están escuchando. Pero si yo tomo la responsabilidad de practicar lo que me hace aprender, practicar lo que me hace balancearme, practicar lo que me hace subir mi vibración, practicar lo que cambia, lo que transforma mi energía, practicar lo que hace al otro, me hace a mí sonreír, practicar esa comida que creé y que estuvo muy deliciosa y es muy nutritiva. Practicar, practicar, practicar. Entonces, cuando nosotros estamos practicando y viviendo de esta manera, no importa en qué momento la reproducción está sucediendo, porque esa nueva célula está tomando esa manera de vivir de ese momento. Por eso no es suficiente aprender algo y ya. Si no lo practico, nadie me asegura que yo voy a hacer mi transformación de adentro hacia afuera. Claro. Entonces, esto que lo mencionamos como un milagro al principio de la conversación, es cada microsegundo. ¿Yo no tengo derecho a enfurecerme? Por supuesto que sí. Es más, no solo lo merezco, lo necesito, porque yo tengo una gama de emociones que yo no debería permitirme estar atascada en alguna. Pero si yo soy flexible, puedo estar en este momento feliz brincando en una pata, cuando en otro momento puedo estabilizarme y estar en entusiasmo o estar en esta calma. O si veo algo triste y que me duele, yo no puedo hacerme la loca, desidentificarme. Yo en ese momento siento, puede ser una película, un libro, una realidad, una calle, una situación. Y yo tomo lo que está sucediendo, lo siento, lo expreso. Esa es mi naturalidad. Y luego puedo preguntarme, ¿qué puedo hacer para? Lo que sea que la situación es, para mejorar eso, para ayudar en aquello, para aprender de esto o para transformar aquello. Entonces, dependiendo de nuestra situación, necesitamos estar muy al día con nosotros. Y eso es darnos cuenta de qué estamos pensando. Y de ahí viene un poquito también lo que yo voy creando. Nosotras nos conocimos hace pocas semanas por escrito, luego nos conocimos hablando un poquito más profundo. Yo identifiqué qué tipo de persona, qué maravillosa persona eres en el acto de estar trabajando, estás activa, estás produciendo, todo eso que estabas haciendo en las diferentes horas del día. Por supuesto que cuando duermes vas a dormir bien. Pero ¿qué duda podemos tener? Pero si yo no hago todo lo que yo tengo capacidad de hacer o lo que quisiera hacer, porque a veces decimos quisiera, a veces hay quisiera, pero a veces hay anhelo y a veces hay debo. A mí no me gusta mucho el debo, pero cuando lo pongo en un balance, quiero, anhelo, debo, puedo, ¿por qué no? Cada una tiene su espacio. No me quedo en que tengo que hacer eso, debo hacer eso otro. No, porque ya eso me alteraría
a mí los nervios, y a cualquiera, a cualquiera. Pero si siempre es quiero y quiero y quiero y quiero, quizás no me altere los nervios, pero quizás altere los nervios de los que están viviendo cerca de mí. Y tampoco es balanceado ni saludable. Mira Entonces, que el pensamiento. químicamente cambiamos constantemente y entonces cuando decías yo lloro también de felicidad, resulta que leí que la lágrima, por ejemplo, es diferente, siendo la misma lágrima, cuando tu lágrima es de tristeza y cuando tu lágrima es de alegría. Y así todo lo que hacemos nos genera químicamente un proceso. Tocaste otro tema, a ver si lo logro unir. Dices que no tengo que saber todo, pero sí aprender dónde buscar y tener siempre material de consulta. Y eso es lo que es el Congreso en este momento hacia esa nueva humanidad, que es un punto de partida donde estamos colocando 108 medicinas vibracionales, que no está legalizada ninguna, que somos como un iceberg que estamos poniendo sobre el tapete, que son complementarios y también son proceso de la medicina preventiva. Ahora, hablaste de esa nutrición del cuerpo cuando uno tiene ese diagnóstico y el pronóstico. En el caso de mi hijo, como te decía, su hijo se va a morir. Y, ok, ¿me quedo con eso? O también la responsabilidad, como nos lo has dicho, de saber qué tipo de medicamento y me va a quedar consumiendo la pastilla toda la vida, enfermo crónico, dañando todo el sistema, lógicamente. Dijiste que tengo la responsabilidad de saber qué es lo que permito que entre a mi organismo, por un lado, pero también tocaste otro tema, y es que dijiste que vivimos para una inmortalidad física. Entonces, entre el nacer y el irme, que ambos deben ser maravillosos, ahí es donde me estoy entrenando, pero también hay un tiempo antes y el después, que también es parte de esa inmortalidad en la cual debemos aprovechar el tiempo en que estamos aquí encarnados para trabajar esa parte de la vida eterna. Tengo comentarios a varias cosas que volviste a mencionar y quiero darte buenas noticias. Porque en este viaje, lo que pasa es que cuando adoras y amas lo que haces, no importa si estás de vacaciones o no, con familia o amigos, vas a hablar de los temas. Estábamos hablando de este tema que tú mencionaste, que es el toque, como el Reiki, por ejemplo. Y hablando con una bióloga, me dice, Laila, yo hice una de mis tesis que tenía que ver con eso, con el toque. Yo le digo, bueno, yo lo llamo Reiki, ¿cómo lo llamaron ustedes en el laboratorio? Me dice, lo llamamos touch, que es el toque. Lo bueno de eso es que hicieron exámenes en algunos pacientes de sangre antes y después de una sesión de esa terapia. Y en algunos otros pacientes, que ellos lo llaman pacientes porque acuérdate que estamos hablando de biólogos, ¿ok? Nosotros los llamaríamos clientes porque estamos ofreciendo un servicio. Hicieron exámenes de orina antes y después de la sesión y pudieron notar biológicamente la diferencia de esa sesión. Entonces, no estamos muy lejos. Hay ciertos médicos, hay ciertos países que ya están tomando nuestro trabajo de medicina vibracional y lo están haciendo los exámenes necesarios, los experimentos necesarios para darle nombre y puesto. Entonces, al determinar esto, me dice, entonces tú puedes trabajar con pacientes de cáncer, dándoles este trabajo. Le digo, por supuesto que yo puedo hacer esta terapia de touch, pero también podemos hacer la terapia de respiración y podemos hacer la terapia de esto y la terapia de esto otro. 108 diferentes metodologías de diferentes medicinas que van a apoyar al paciente. Entonces, eso es una muy buena noticia que a mí bueno, mi espíritu está elevado, pero me lo elevó aún más, porque no es que ya no los siento a todos tan lejos. Hay ciertos científicos que están respetando nuestro trabajo y quieren apoyarnos a que los científicos que están alejados de nosotros puedan ver
resultados contundentes. Entonces me entusiasma ese tema. Cuando mencionaste de nuevo esta inmortalidad física, yo no la trabajo como tal, porque como yo no conozco a nadie que ha vivido tantos años, sin embargo, tomé ese título de mi profesor que me lo enseñó en aquel momento, Leonard Orr, y yo hice lo siguiente: si yo tengo una vivencia donde estoy consciente, donde estoy presente, donde estoy aquí, en este momento, esa experiencia la estoy inmortalizando. Por lo tanto, yo tengo experiencias inmortales. Si no me atrevo a hablar de físicamente inmortal, puedo hablar de experiencias inmortales. Porque a la hora de la partida decimos, vamos a hablar con la persona que están haciendo ese otro lado que nosotros no conocemos. Vamos a hablarle de sus mejores momentos de vida, de lo maravilloso que fue. Vamos a que nazca con esa información, porque esa información está variando la vibración con la que están haciendo. Eso viene de algo que yo aprendí con un lama que se llama Lama Ole, y toda esa práctica viene de la técnica del Powa, que es apoyar a las familias y al bien morir de los pacientes. Entonces, morir no es el problema. Y ahí yo quiero decir algo que muchos hoy en día preguntan, ¿por qué yo elegí ser vegetariana? ¿Okay? Pero escucho mi cuerpo y a veces puedo comer queso, a veces no quiero comer queso. A veces quiero comer miel, a veces no quiero comer miel. Entonces, en esa área estoy. Y me dicen, pero ¿por qué tú te cuidas tanto? Vive la vida, es una sola vida. Todos vamos a morir de todas maneras, me dicen. Digo, yo no tengo problema en que si muero o no muero. A mí me interesa vivir bien. Pero si yo tengo vida y no voy a hacer lo que yo considero que le hace bien a mi cuerpo, con lo que tú elijas nutrirte, porque no es lo que yo digo, no es que el vegetarianismo no es para todo el mundo, el veganismo no es para todo el mundo, el crudismo no es para todo el mundo, todo tipo de alimento no es para todo el mundo. Por eso es que somos una variedad y cada quien va a elegir y se va a decidir qué es lo que su cuerpo, cómo su cuerpo va a estar vivo y va a estar bien. Entonces, volviendo a esa inmortalidad, yo inmortalizo los momentos para tener, y los recuerdos, sabemos en medicina china que el recuerdo es maravilloso, no la nostalgia ni la, sino el recuerdo en sí. Volverme a encontrar contigo dentro de meses o de un año y podamos recordar esas flores tan bonitas que tienes detrás de ti, esas que yo tengo tan lindas detrás de mí, las conversaciones, el contacto y la conexión que hicimos. Una cosa que también planteaste y me gustaría expandir un poco ahí, dices varias cosas que dijiste y las vamos a ir uniendo. Dijiste, por ejemplo, en alguna parte dijiste que uno dice, no, es que es lo normal. ¿Cómo come? Normal, doctor. ¿Cómo va al baño? Normal, doctor. Entonces, ¿qué es lo normal? Si cada uno tiene su propio normal, por un lado. Por otro lado, dijiste, hice una reunión conmigo mismo. Eso me encanta. Cuéntanos cómo se hace una reunión conmigo misma. Y dije, quedarnos con nosotros mismos cuando viene ese tiempo de silencio, de quietud, de enfermedad, de calma, es que el cuerpo está diciendo, pare, toquemos eso. Y también dijiste, cuando disfruto de estar conmigo mismo, pienso que es la base de todo el proceso de la vida. Y otro tema que tocaste es que con la edad, entonces decías, no, pues es que tengo la misma edad unos días después, y entonces no es un proceso de envejecimiento, sino es de ese estar conmigo misma. Entonces, sumando todo, ¿qué nos queda? Wow, a ver si me acuerdo de los puntos hablados. Sin embargo, estabas hablando de cómo come normal, cómo va al baño normal. Yo recuerdo haber estado en una reunión, éramos 5 o 6 personas,
y comenté cómo yo iba al baño. Después de comer, a las 3, 4 horas, mi cuerpo hace su labor y yo voy al baño. Y una de las personas que estaba en la reunión me miró y me dice, pero eso no es normal. Y le digo, ¿y tú cómo vas? Me dice, normal, una vez al día o una vez cada 2 días. Y yo respiro profundo. Y digo, entonces, me pregunto yo, ¿cómo puedo yo discutir con alguien así que escuchando mi caso me va a decir que pobrecita yo, que eso me pasa? Y lo normal es ir una vez al día o una vez cada 2 días. Eso es un sistema de educación también. Entonces, tomaría yo a esa persona, si esa persona está de acuerdo, y le mostraría los diferentes casos de cómo el cuerpo necesita eliminar cuando el cuerpo necesita restituir. Tú te nutres, tú liberas, hay un espacio, tú descansas y cada horas, 2, 3, 4 horas, hay diferentes cosas que hacer. En esa nutrición hemos escuchado diferentes metodologías. Hay profesionales que nos dicen hay que comer 5 veces al día. Desayunas, almuerzas, cenas y en el between, entre esos, tienes tus break. Y 5 veces cada 3 horas, porque según nos enseñaron, así comen los bebés y nosotros variamos cuando crecimos. ¿Okay? Eso le funciona a algunas personas. ¿Okay? Y me funcionó a mí cuando lo hice. Lo que no funciona, Luz, es cuando yo pretendo mezclar cosas y luego digo, no funciona. Pero si nosotros somos respetuosos de las enseñanzas y lo que yo aprendo lo practico hasta identificar si funciona o no para mí y si lo quiero continuar o no. Hay otras personas que nos dicen, hay que comer una sola vez al día. Y la gente que lo hace se siente muy bien. Y hay otras personas que nos dicen, come 3 veces, no comas nada entre comidas, y etcétera, etcétera. Entonces tú habrás escuchado en tu maravillosa vida las diferentes maneras de ingerir el alimento. Al fin y al cabo, yo he hecho hasta nutrición a través de potes o a través de sobres, de ponerlos en agua y hervirlos, y también eso lo he hecho. Y también te nutre y funciona. Entonces, ¿cuál es? Me dices tú, entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo definitivo? ¿Por qué tiene que haber un definitivo? Cada uno de nosotros está aquí para experimentar y quedarse con lo que le fue mejor. Porque quizás yo te diga algo y tu sistema, tu cultura, tu genealogía, tu personalidad no vayan con lo que te estoy enseñando, por lo tanto no te va a funcionar. Y yo te digo, no, algo debe estar mal en ti, porque eso funciona. Nada está mal en ti. Nosotros somos una variación inmensa y maravillosa. Entonces, ¿cómo hay que ir al baño? Mira, averigua primero tú cómo vas al baño. Hay personas que duran 4 días sin ir al baño. Hay personas que no van al baño mientras no tomen algo. Pero la experiencia nos ha dicho, porque yo lo he visto pasar, alguien que era dependiente de tomarse algo para ir al baño y cuando varía su nutrición, su cuerpo funciona diferente y ya no necesita de nada externo para poder ir al baño, porque ahí volvemos, como el parto natural, volvemos a la naturaleza. Nosotros estamos creados para ingerir y para defecar. Eso es. No debemos guardar. Guardamos lo suficiente para el funcionamiento, pero ¿cuánto necesitamos guardar? Entonces, ¿qué es lo que es natural? Llévalo primero a estudiar tu caso. Cualquiera que nos esté escuchando, por favor, ahora que escuchas eso, tú dices, ¿cuándo fue la previa vez que fui? Y si quieres, anótalo la primera semana, hasta que sepas las veces que vas. Y de ahí tú dirás, ¿qué estoy ingiriendo? ¿Por qué voy tan poquito? ¿Será que hace falta agregar líquido? ¿Hará falta agregar fruta? ¿Hará falta agregar vegetales? ¿Hará falta comer menos de esto? ¿Hará falta combinar con esto otro? ¿Hará falta caminar?
¿Qué hará falta? ¿Qué es lo que está sucediendo que no está pasando, entrando y saliendo de esa manera, de esa facilidad? Y yo lo viví con mi mamá. Mamá falleció a los 79 y ciertas cosas que pasaban cuando iba al médico me decía es la edad. Sin embargo, ahí se hizo un trabajo interesante porque en las tantas condiciones que mami desarrolló en su vida, hubo algo que era como un mínimo temblor, que en inglés lo llaman essential trembling, ¿no? Es como si fuera un temblor esencial, sería la traducción. Pero es tan mínimo, pero es que yo soy bien observadora de lo que pasa a mi alrededor, y yo una vez lo vi en los pies, no se lo había visto en ninguna parte. Fuimos al neurólogo inmediatamente, y la neuróloga me gustó mucho. Me dice, eso viene con la edad, pero no precisamente se tiene que desarrollar con la edad, porque si cuidas de ciertas cosas que no debes ingerir, eso no aumenta. Y yo la celebré, porque en el caso de mamá, de vez en cuando, no voy a mencionar ninguna marca, pero tomaba gaseosas. ¿Okay? Yo dejé las gaseosas hace muchos años. Y cuando ella se enteró, me dice, bueno, vamos a ver. Y dejó las gaseosas. Y ese essential trembling no se desarrolló. Por supuesto, seguimos investigando y otras cosas, y había ciertos alimentos que no ayudaban a que eso hasta se parara en donde estaba, y fui aprendiendo. Y ella murió sin tener el desarrollo de ese essential trembling. Entonces volvemos a que el tema, ¿cómo es mi nutrición? Es mi medicamento. Ok, me enfermé, todos nos enfermamos. Ahorita en Líbano había un virus de vómitos y diarreas. Bueno, no en el Líbano, en ese pueblito que yo estuve. Muchos lo tenían. Y a mí me dio una parte de ese, pero me duró un día. Y ya. Mientras que está durando un mínimo de 3 días a una semana. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que las personas son saludables aunque se enfermen. Aunque se enfermen, son saludables. Porque no estamos exentos de cualquier cosa, Luz, tú lo sabes. Cualquier enfermedad puede venir a mí. Yo no estoy exenta de ninguna en particular. Pero cuánto tiempo se queda, cómo se desarrolla, no lo sabemos. Simplemente sé que hoy estamos en ese cuidado. Me acuerdo de algo más que preguntaste. ¿Cómo yo hago una reunión conmigo? Me acuerdo haber escuchado un chiste una vez, lo leí en Facebook, son cosas de esas de la vida que pasan. Dice, la gente cree que soy loca cuando hablo conmigo misma, y yo lo hago cuando quiero una opinión inteligente. Seguro que tú lo has leído también, porque nos llegó a todas partes. Cuando tú confías en lo que estás aprendiendo, practicando, enseñando, tu opinión para ti es valiosa. Y que a veces podemos confundirnos si escuchamos demasiadas opiniones. Hay que escuchar unas que otras, pero vuelvo a hablar conmigo. Porque a veces yo quería hacer ciertos ayunos en algunas actividades, y le preguntaba al facilitador y me decía, no, prefiero que no mezcles, que no hagas. Está bien. Entonces yo me paraba en la fila para que nos den la comida en esos retiros, y yo me preguntaba a mí en ese momento, Laila, ¿tú quieres hacer caso a alguien que no está sintiendo lo que estás sintiendo? ¿O quieres hacerte caso a ti y ser responsable de ti? Disimuladamente me retiraba, dejaba el plato y me iba a hacer silencio, o a hacer una respiración, o a tomarle una foto a una flor. Pero me preguntaba, porque el preguntarte a ti mismo, cada uno de nosotros puede hacerlo, no siempre tenemos las respuestas correctas, porque si yo estuviera ahorita adicta a algo, por supuesto mi adicción es la que va a responder. Si yo fumara todavía y me preguntara, ¿acaso tú quieres fumar? Y la voz me diría, pero claro que sí, por Dios. Entonces yo fumaría. Los que fuman, allá ellos, yo no le digo a nadie deje de fumar, yo dejé de fumar. Mi sistema dejó de funcionar, mi voz había cambiado, mi tos había sido muy fuerte y me estaba afectando. Pero
Esa es la opinión inteligente que tú quieres tener cuando conoces que tu cuerpo está armónico y está balanceado. Si todavía estamos en adicciones, seguimos necesitando la opinión de otros seres que están un poco más balanceados que nosotros o tienen un poco de conocimiento. Hasta que tú, como persona, como ente individual, aunque vivamos con muchos, pero somos individuales, aunque duermas con alguien, tú estás sola en tu sueño. Tú. Y eso nosotros necesitamos identificarlo. Cuando yo llego a un momento de balance, no es que estoy diciendo, qué balanceada que soy, no tanto, pero hay un balance en el cual yo confío. Que todavía requiero más balance, seguro que sí. Mientras vivamos vamos a tener oportunidades. Pero en ese momento, ahí. Entonces, tienes que ser muy honesto contigo, que al hacerte una pregunta, al tener una reunión contigo, al apartarte del mundo y escucharte, que no sea tus toxinas las que te hablen o que sean tus pensamientos limitantes los que te guíen y que no sea tus traumas los que te escondan y que no sea. Para eso estamos todos nosotros. Ya no tiene que ser cara a cara, ya no tienes que mudarte al país como hacíamos antes. Viajábamos para tomar clases, para estar en presencia de algún maestro. Hoy en día hasta los maestros están online. ¡Qué maravilla! Finalmente, otro tema y es que dijiste que el médico está para acompañarnos y esto lo hemos planteado durante todas las conferencias, ya que estamos planteando que esto es un proceso de medicina preventiva y es complementario al proceso del médico. Y dijiste, él no está para solucionar lo que nosotros hemos dañado, lo que yo he hecho mal. Y nos invitas a ese proceso de preservar nuestra energía, con tus propias palabras, que me encanta, porque ese preservar es cuidar lo que nos queda y a escucharnos. Cuando dices en el ayuno, escucharme, no, el ayuno no es solo lo que como, lo que pienso, lo que siento, toda esa emocionalidad, la respiración consciente. Sin embargo, Laila, yo veo que es un proceso dificilísimo porque involucra otros aspectos. Mi fuerza de voluntad, la disciplina, el manejo de los hábitos, mi responsabilidad, el manejo de la psique, la flexibilidad, el comportamiento con las adicciones. Entonces veo que el ayuno, que no te pregunto sobre los ayunos porque han sido claros, sino todo ese contexto que me puede llevar a mí a hacer un buen ayuno. Sí, yo creo que nuestro apoyo a nosotros mismos no van a ser de cero. Necesitamos, voy a mi proceso y yo no lo podía hacer sola, porque yo no tenía el conocimiento, porque yo no tenía la facilidad, porque yo no tenía acceso a cierta parte de mí que quizás mi terapeuta o mi médico chino me dijo, me explicó, entró. Entonces, a veces no es solamente, por supuesto que es mi willpower, es mi decisión, y tú dijiste la palabra de willpower, dijiste que es él. Ok, no te preocupes. Es ese de tomar en cuenta que yo puedo hacerlo, que tú creas que tú puedes hacerlo. Entonces volvemos a que hay personas que todavía, como fue conmigo, yo hace un tiempo estaba en una situación y yo pensé que era mucho más grande y yo no podía. Por lo tanto, hice una llamada. La misma medicina china nos enseña algo, y eso es un cuento muy bonito, que como es preventiva, 8.000 años hace que nació, si no más, porque hace unos buenos 15 años me decían 8.000 años, así que son 8.000 años más 20, que cada familia tenía un médico de cabecera. Y ese médico de cabecera, su única tarea era preservar el chi funcionando, la energía funcionando, para que esa persona no enferme. Cuando alguien enfermaba en esa familia, los otros
participantes de esa familia, los otros miembros de la familia, llevaban una lámpara al jardín de ese médico y se la ponían ahí, porque le estaban diciendo directamente que había perdido su luz, su iluminación, y necesitaba recuperarla, porque un paciente se le enfermó. Nosotros enfermamos. Nosotros es como cuando estamos manejando. No estoy cambiando, pero estoy dando un ejemplo muy básico porque mucha gente maneja hoy en día y ya estamos en el tráfico. Y suceden accidentes. A veces los creamos nosotros, pero a veces los crean otros con nuestra participación. Entonces, si yo estoy yendo y viene alguien que no está consciente o que no tiene frenos en su auto y a mí me hace un accidente en mi auto, ¿qué puedo hacer yo en ese momento? Si no estoy equilibrada, si no estoy balanceada, puedo gritar, me puedo desesperar, puedo tener un stroke de la rabia, puedo tener una subida de tensión, pero si estoy balanceada, lo primero que hago es identificar si estoy bien. Si el otro está bien, ok, ahora vamos a hablar de las cosas. ¿Acaso no sucede lo mismo con nosotros cuando enfermamos de algo o cuando tenemos un examen? ¿Cómo es posible que nosotros podamos ayudar en nuestra mentoría a personas que saben mucho más que nosotros en contabilidad? Yo no sé de contabilidad, pero sé cómo funcionan los pensamientos, el pensamiento, el comportamiento, lo que yo me digo, lo que me dejo de decir, cómo duermo, qué como. Y eso es lo que yo voy a ayudar a esa persona que está teniendo en este momento desequilibrio porque el examen es muy difícil. Entonces, ¿tenemos que saberlo todo? No, pero vamos nosotros a identificar cómo podemos apoyarnos y cuando no sabemos cómo hacerlo, vamos a buscar apoyo. Entonces, tú vas a estar ahí. Yo sé que ahorita estás en este congreso, pero yo hablé contigo un poquito antes de esta conversación y conozco un poco más profundo de ti y sé si yo necesito algo, dónde yo puedo dirigirme. Ah, que tú estés en Colombia, yo estoy en Chipre. No importa. Hay algo que antes decíamos que ever present es cuando tú estás en todas partes y es como que hoy en día la tecnología nos ha permitido vivir y tener la sensación de que yo esta mañana estaba en Suiza, luego estaba en un lugar en Chipre, esta tarde estoy en Colombia, quizás en la noche esté en Venezuela. No importa. Entonces, ¿dónde es que tenemos que sentirnos bien? Es aquí. No sé si lo puedes ver aquí, porque somos todo un sistema. Si siento bien, pienso bien, mi respiración está bien, mi calma está bien, mi atención está bien. Por supuesto, estamos hablando, es posible que me haya perdido de alguna pregunta, es posible que me haya respondido algo que me acordé o que haya combinado las respuestas. No importa, estamos presentes, estamos enviando un mensaje que estamos sintiendo, porque pude haber quizás tomado notas aquí o pude haber tomado notas aquí, pero ¿con qué tiempo yo iba a ver las notas? No, las notas se hacen, es bonito prepararse para lo que viene, pero no precisamente vas a ver lo que preparaste, ya está dentro. Entonces preparémonos cada mañana para lo que viene, aunque no sabemos lo que viene. ¿Okay? Necesitamos un mínimo de preparación. ¿Okay? Si es física, de cepillarse los dientes, de bañarse, de prepararse, de ponerse bonito para el día, para sí, para el otro. Pero una preparación interna de identificarnos, de ubicar qué son las cosas que estoy agradecida cuando desperté, qué son las cosas que a mí me gustaría completar hoy en día, cuáles serían las respuestas que a mí me gustaría lograr hoy, a cuántas personas me gustaría tocar hoy con algún detalle, una palabra, una llamada, un algo. Esta es una preparación. Que se dé de la misma manera que lo preparamos, mira, eso no te lo puedo asegurar. No está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos estar presentes, conscientes.
Ay, tan linda. Mil gracias. Bello hablar contigo, de gran sabiduría, de gran conocimiento, de gran generosidad. Y lo más importante, como tú dices, es que se ha encarnado el mensaje. No es algo que nos sentamos a preparar para ustedes, audiencia, sino es un estilo de vida lo que estamos llevando y sembrando en este proceso con los 108 panelistas. Todos encarnan el tema al que han sido convocados. Y ahí estamos precisamente como punto de partida para que mañana tú y tú y tú sean los que estén llevando el mensaje a tu manera, porque eso es como un preparado, como una torta. Vas sumando tus propios ingredientes y finalmente tienes tu propia metodología de vida, la cual siempre es bueno compartirla porque va a ayudar a otros. Muchísimas gracias, Laila. Es un placer, es un honor haber estado contigo. Dios te bendiga. Luz del Mar. Gracias, amén. A ti y a todos los que estamos en este congreso y en todos los maravillosos congresos que se están creando. Te digo que feliz día. Y a todos. Chao.